que estés bien, espero que esté todo bien contigo. Para empezar la reflexión de hoy me gustaría invitarte a una pequeña oración. Querido Dios, te damos muchísimas gracias por este momento. Te pido, Señor, que esta reflexión sea de bendición para todo aquel que se encuentre con ella. Que seas tú el que guíe y que todo vaya segundo tus planes. En nombre de Jesús, amén. Me gustaría empezar esta reflexión contando una historia. Cuenta una historia que había un joven que era el enamorado de la pintura. Le encantaba pintar. Un día entró en el palacio de su ciudad y se encontró con la pintura más bonita que había visto. Se enamoró tanto de ella que no podía dejar de pensar en ella. Le gustó tanto que quería tener una de esas pinturas en su casa. Bueno, esa pintura especial en su casa. Entonces, como un enamorado del arte de pintar, quería una copia para tenerla. Entonces hizo los trámites necesarios para poder pedir al palacio para que él tenga la posibilidad de hacer una copia. Pero como te imaginas, la petición fue rechazada. Pero esa petición no impidió al joven de seguir buscando una forma de obtener esa pintura para él. Entonces decidió empezar a ir todos los días al palacio para poder observar a esa pintura y después pintarla de memoria. Entonces todos los días el palacio se abría unas horas para el público, entonces el joven iba al palacio a observar la pintura. Mientras le permitía estaba ahí observando los detalles, aprendiendo, y cuando regresaba a casa la reproducía. Y pasaron un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, y pasado algún tiempo terminó la pintura. La hizo totalmente, solamente con su memoria. La cuestión es que las personas que la vieron decían que era perfecta. Y uno de sus comentarios era, si esta obra es así, tengo que ver el original. Y así termina la historia, pero esta historia me hizo reflexionar mucho. Este joven era se enamoró de esta pintura. Y me hizo pensar que nosotros como cristianos debemos de enamorarnos de Jesús, a quien seguimos, a esta obra maestra. Ojalá que fuéramos como este joven con el anhelo de aprender todos los días un poco más de Jesús y buscar copiarle, empezar a reproducir sus hechos en nuestra vida, a pintarnos. Por eso somos cristianos, seguidores de este maestro. Y al leer esta historia, me gustó pensar en algo, que es, ¿qué es ser cristiano? Esa es la pregunta que me gustaría empezar a reflexionar contigo. Quizás digas, pues cristiano, como su propio nombre indica, es alguien que sigue a Cristo, ¿no? El que fundó esta religión, por así decirlo. Pero, ¿qué significa ser cristiano? Si te pones a buscar en Google, que es un medio cual usamos para todo, seguramente encontrarás con varias definiciones. Incluso el día de hoy es muy complicado que los teólogos entren en un consenso de qué es ser cristiano. Pero fundamentalmente, si tenemos que centrarnos en algo, ser cristiano es seguir a Jesús. Seguir a Jesús y sus enseñanzas. Entre esas enseñanzas tenemos que Jesús es Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es el Mesías, que es el Salvador, que murió y resucitó por nosotros, que mediante Él es el único camino que vamos a alcanzar la salvación. Esto sería ser cristiano. Alguien que sigue las pisadas del Maestro, alguien que mira esa obra de arte y todos los días busca parecerse un poco más a Él, a Jesús. Entonces, ahora te he explicado qué es ser cristiano, pero ¿qué dice la Biblia sobre qué es ser cristiano? Y hay un texto que me gusta mucho, hay varios, pero hoy quiero que reflexionemos en este. Me gustaría que me acompañaras a Santiago Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27. El texto dice así, versículo 22. No solo escuches la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Versículo 26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa.
En pocas palabras, contestando qué es ser cristiano, Santiago dice, ser cristiano no es solamente escuchar, no es solamente venir a la iglesia. Ser cristiano es poner en práctica aquello que aprendemos de Jesús, ponerlo en práctica en nuestras vidas, reflejarlo, irnos pintando día a día. ¿No? A lo contrario, dice Santiago, lo que estamos haciendo es daño a nosotros mismos. Si te pones a pensar cristianismo, si dices cristiano, cristianismo a alguien, las personas tienen diferentes conceptos. Quizás ninguno de estos dos que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque el cristianismo a lo largo del tiempo ha hecho mucho daño a la sociedad. Seguramente si te pones a leer la historia te darás cuenta de que el cristianismo no fue el mejor ejemplo de una práctica religiosa, por así decirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante que no solamente escuchemos la palabra de Dios, pero como dice Santiago, pongamos en práctica en lo que creemos. Porque Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 3, la primera parte, te recomiendo que lo leas porque dice, vosotros sois cartas escritas. Y esto me hace reflexionar el hecho de que nosotros somos cartas escritas por Jesús. Porque nuestra forma de ser, lo que somos, lo que reflejamos a los demás, puede que sea la única Biblia que las personas puedan leer en toda su vida. Entonces la forma como yo exprese el cristianismo puede que sea la única forma que la gente pueda ver a Jesús. Por eso tenemos una gran responsabilidad como creyentes, como seguidores, de qué es seguir a Jesús o qué es ser cristiano. Porque dice, si no pones esto en práctica, solamente te engañas a ti. Además dice, es como mirarte a un espejo, ¿verdad? Si solo escuchas la palabra y no la obedeces, si solamente conoces pero no pones en práctica, es lo mismo que te miras al espejo, te miras y te olvidas de cómo estabas, de cómo eres. Pero si miras a Jesús, si miras a la ley y te acercas a Él y pones en práctica, dice algo precioso y no olvidas lo que escuchas. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. No es porque haces cosas que vas a ser salvo, sino que por cumplir lo que dice la ley, lo que va a suceder es que vas a vivir de una forma diferente. Y empezarás a darte cuenta que no tienes que equivocarte en ciertos puntos para saber lo que está mal. Si empiezas a seguir lo que Dios te enseña, la vida cambia. Entonces aquí es cuando entramos ahora en el versículo 26, que creo que es muy importante, que dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, si afirmas ser cristiano, creyente, seguidor de Jesús, pero no controlas tu lengua, en este caso lengua, es la parte que pone en evidencia, expresa todo lo que tú llevas dentro. Si no sabes controlar, significa que tu cristianismo no vale nada. Porque si solamente escuchas y no pones en práctica tu cristianismo, no vale nada, es lo que dice Santiago. Además dice algo muy importante, que la verdadera religión se centra en algo que es cuidar al huérfano y la viuda. Quizás digas, pero ¿cómo eso me ayuda? Si te pones si estudias y ves en la antigua Palestina, los huérfanos y las viudas eran las personas más despreciadas, pongamos así, lo pongo así porque habían los rechazados, tuvieron más despreciados. Pero una mujer sin marido es como que no tenía nadie que la cuidara. Imagínate ahora un hijo sin padres, o un niño sin padres, mejor dicho. Entonces dice, la verdadera religión es que los cristianos se ocupan de estas personas. Quizás hoy no hay esa necesidad, pero si lo ponemos en términos actuales, la verdadera religión es estar donde las personas más nos necesitan. Si tenemos que actualizar este texto sería eso. Donde hay más necesidad, ahí debe estar un cristiano, ¿no? Y además termina diciendo, y no dejes que el mundo te corrompa. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Que no dejes que la influencia de este mundo haga que tú vivas las cosas como ellos quieren, no como enseña Jesús. Y Santiago define la religión de esta forma. Ser cristiano para Santiago es esto. Y Santiago no es el único que lo dice. Tenemos a Juan que dice algo similar. Dice, si sigues a Jesús, ponlo en práctica. Hay un texto que me gusta mucho, que está en primera de Juan 4:20, que dice, que lo expresa de la mejor forma que te lo podría transmitir yo. Dice, si dices, amo a Dios, pero odias a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues no ama. ¿A quién puede ver? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿A quién no podemos ver? Dice, si tú como cristiano no pones en práctica aquello que tú consideras que sigues o aquel a quien tú sigues, ¿cómo puedes decir que eres cristiano o que amas a Dios si no puedes amar a alguien que está a tu lado? Es curioso ver esto, porque ser cristiano es igual a seguir a Jesús. Seguir a Jesús
es igual a tener una relación. Esa relación nos llevará a la transformación. Eso nos hará con que nosotros diariamente empecemos a dar esas pinceladas, transformándonos cada vez más y más, pareciéndonos a este Maestro. Y ahora que estamos hablando de ser cristianos, que significa seguir a Jesús, te hago la pregunta, ¿dónde se centraba el ministerio de Jesús? ¿Dónde se centró su ministerio? Si lees los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, expresan la vida de Jesús, ¿verdad? Si los lees, ¿dónde pasó más tiempo Jesús? Tienes algunas historias, algunos ejemplos, algunos momentos en que Jesús predica a grandes multitudes, a 5.000, a 4.000. Pero si te pones a ver, a leer, Jesús se centraba su ministerio en pequeños grupos, en grupos de 12, empezando por sus discípulos, y después trabajaba mucho el tú a tú, ¿no? El grupo pequeño de sus discípulos fueron los que terminaron por transformar el mundo, los que llevaron el Evangelio hasta nosotros, ¿verdad? Tenés ejemplos de personas como la mujer samaritana. Jesús se encontró con ella se encontró, mejor dicho, con Jesús, y le cambió la vida. Esa señora transformó todo un pueblo con su testimonio. Un encuentro con Jesús hizo cambiar toda una ciudad. Tenemos el endemoniado de Decápolis, un señor que sale con cadenas preso, la gente no se le acercaba, se encuentra con Jesús, ¿no? Quieres seguir a Jesús y Jesús dice, es que tú tienes una obra más importante. Y Jesús más tarde vuelve a esa región y hay 4.000 hombres, que es cuando predica unas veces a una gran multitud. La influencia de este hombre fue increíble. Jesús dedicó a Nicodemos, al joven rico, a una y a otra persona, dedicó su tiempo. Jesús estaba entre las personas donde más lo necesitaban. Porque si hoy en día decimos ser cristiano o seguimos a Jesús, las personas ¿a qué asocian estos términos? ¿A qué asocian? Pregunta a un compañero o a alguien que no sea cristiano. Te va a asociar a iglesia, a bancos y a un púlpito. Y esto es muy triste que iglesia sea igual a bancos, púlpito y paredes. Porque Jesús no era esto iglesia para Jesús. Porque aquí es donde vamos a partir por la siguiente pregunta. ¿Cómo veía Jesús a la iglesia? ¿Cómo era la iglesia primitiva en el tiempo de Jesús y después de su muerte? Me gustaría pedir que me acompañaras a ver estos textos. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 56. Marcos 6, 56. Dice así. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, llevaban enfermos a las plazas, les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¿Dónde estaba centrado el ministerio de Jesús? Dice Marcos que Jesús estaba en la calle, entre las personas. Vamos a Mateo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice así, versículo 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Enseñaba en las sinagogas, anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Una vez más, ¿dónde se centraba el ministerio de Jesús? Dice que iba por las ciudades y regiones, entraba en las sinagogas, pero también estaba en medio de la gente. No lo necesitaba. Entre los enfermos, en las personas que lo buscaban. Vamos al último texto para ver dónde se centraba el ministerio de Jesús. Se encuentra en Lucas este texto. Lucas 14, perdón. Lucas 14, versículo 21. Este texto se encuentra dentro de un contexto que es una parábola que Jesús cuenta, una historia. Y cuenta la historia que había un rey que quería montar una fiesta y llama a las personas más importantes. El siervo va a uno y le dice, el rey quiere invitarte a la fiesta. Y la persona le contesta, ¿sabes qué? Terminé de comprar unos pisos hermosos, pero tengo que ir a verlos. Todavía no lo habéis visto. Entonces el texto que transmite es, ¿quién compra un piso sin primero verlo? Va otro, el siervo, y le dice, oye, el rey te invita a su fiesta. Y él dice, es que he comprado un coche y es que todavía no lo he probado. Una vez más, ¿quién compra un coche sin primero probarlo?
Seguramente hay personas que lo hacen, pero no, o sea, la mayoría no lo hacen, no es lógico. Comprar un coche no es segunda mano, por ejemplo, y no haber probado antes. Entonces, dentro de este contexto, versículo 21 dice, y el siervo regresó e informó a su amo lo que había dicho. Su amo se puso furioso y dijo, ve rápido por las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Jesús ilustra esto porque dice, el reino de Dios le importa a todo el mundo. Cuando uno rechaza, Jesús va a por todos. Lo que quiero que reflexionemos aquí es que Jesús no se encerraba en cuatro paredes. Jesús dedicaba su tiempo donde más lo necesitaban, en medio de la sociedad, en el barrio. Por donde pasaba creaba influencia en el sitio donde las personas necesitaban y suplía las necesidades de ese lugar. Hay otro texto, se encuentra en Marcos 2, acompáñame por favor. Marcos 2, versículo 15 en adelante. Dice así, este es el contexto llamado de Mateo. Entonces dice el texto, más tarde Leví, versículo 15, invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con otros muchos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Había mucha gente de esta clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con estos cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Fíjate qué curioso este texto, ¿no? Jesús una vez más dice que estaba entre la gente, estaba supliendo las necesidades de su lugar. En este momento se encuentra con una persona, él llama a seguirle. Esta persona, de una forma de agradecimiento, le invita. Y la iglesia de ese momento, los fariseos, en vez de alegrarse de que hayamos personas encontradas con Jesús, lo que les dicen, ¿por qué se juntan con Él? Esto me hace reflexionar y pensar, ojalá que nos criticaran así, ojalá que nos dijeran, mira, los cristianos. No nos vieron como personas que se encierran en la iglesia, sino, mira, esos cristianos. Estoy entre las prostitutas, los alcohólicos, los drogadictos. ¿No? Estoy entre las personas, los huérfanos, las viudas, las personas que necesitan. Estoy entre los pobres. No porque son consumidores de cualquier otra cosa, sino que estoy en medio de esa comunidad, buscando alcanzar a estas personas, ayudándoles a salir de sus dificultades, supliendo sus necesidades. Ojalá fuéramos conocidos como cristianos porque estamos en medio de estas personas, porque nuestro maestro era conocido así. Y Jesús les contesta, Jesús oyó esto y les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Incluso aquí en mi Biblia tengo una anotación que dice, todos somos enfermos, pero no todos reconocemos que necesitamos un médico. Jesús vino por todo el mundo, pero no todo el mundo lo aceptó. Y como te decía antes, ojalá que nos conocieran como ese grupo de personas está involucrado en la sociedad, porque era así como veía nuestro maestro. Incluso lo criticaban. Porque una vez más se preguntan, ¿qué es ser cristiano? La gente asocia a un grupo de personas que se reúnen el sábado para hacer que ni saben lo que hacemos. ¿Qué es eso, la escuela sabática? Un tal culto. ¿Qué hacen ahí? De vez en cuando este grupo de personas pues hace un concierto y a quien invita a su propia comunidad. O de vez en cuando hacen una salida misionera, ¿no? Pero no hacen nada, nada más. Y no quiero que malinterpretes, estoy diciendo que está mal que nos reunamos, que estemos en la iglesia. Al revés, considero que es algo muy importante. Imagínate lo que es la iglesia, por ejemplo, de Zaragoza, que se reúna toda junta y ver que somos 1000 miembros. Esto nos daría una fortaleza, saber que somos tantos en una ciudad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no estamos centrando nuestro cristianismo en un día, en solamente un día. Y mi pregunta es, ¿dónde queda nuestro cristianismo? ¿El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Dónde quedan nuestro cristianismo estos días? ¿Sabes lo que ha sucedido? Es que vino la pandemia y nos hemos bloqueado. De repente, cuando podemos reunirnos, no podíamos avanzar, no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque habíamos creado nuestra rutina alrededor de la iglesia. Habíamos estado en esas cuatro paredes. Entonces, al bloquearnos, nos hemos dado cuenta quizás que necesitamos empezar quizás a reunirnos en grupos más pequeños, a ayudar quizás más a las comunidades que nos rodean nuestras iglesias. Y una vez más te digo, no estoy diciendo que es malo que nos reunamos, pero si queremos ser cristianos y seguir a nuestro Maestro, tenemos que seguir sus pasos. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús es Dios
en medio de la gente. Jesús no necesita un lugar para perdonar pecados o un lugar donde se pueda interceder por la gente, porque Él es el intercesor. Él es el que perdona los pecados. Ojalá que nosotros podamos seguir pintándonos, perfeccionando cada día más y más a este Maestro. Unas preguntas era cómo veía Jesús la iglesia y terminamos de verla. La otra que me gustaría hablar contigo es cómo era la iglesia primitiva. Lo curioso es que la iglesia primitiva era igual que su maestro. ¿Por qué? Porque había creado buenos hábitos. Nosotros hemos creado malos hábitos, que es centrar nuestras actividades, nuestra vida religiosa en la iglesia. Una vez más, no estoy diciendo que es malo. Solamente que debemos empezar a plantear, a salir más y seguir siendo cristianos en los otros días de la semana también. Y mi propuesta es que reunamos en grupos pequeños. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la iglesia primitiva seguía a su maestro. ¿Y dónde estaba la iglesia primitiva? En medio de la sociedad, en medio de la gente. Y con esto quiero que me acompañes al libro de Hechos. Hechos 2. Estamos al principio del cristianismo, por así decir, ¿vale? Vamos al versículo 47. Y aquí, capítulo 2, Jesús termina de resucitar, Jesús está con los discípulos, viene el Espíritu Santo, los apóstoles predican, hay una conversión. Termina el versículo 41 diciendo que Pedro predicó y bautizaron 3.000 personas. Para que tengas en cuenta, 3.000 personas serían 3 veces más todas las iglesias juntas tenemos en Zaragoza. ¿Vale? Somos alrededor, ¿vale?, de 1.000 miembros, 3.000 personas. Mi pregunta es, ¿cómo se movía la iglesia primitiva? ¿Se reunieron los 3.000 todos juntos en un sitio? ¿O seguían los pasos de su maestro? Acompáñame, que no sean mis palabras. Hechos 2:42 en adelante dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles, ¿qué eran? Las enseñanzas de Jesús. Era todo muy fresco, recién salido del horno. Y además dice el texto, dedicaban tiempo a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunidad fraternal, a participar junto de comidas, entre ellas la Santa Cena y a la oración. Fíjate qué bonito. Este grupo de cristianos, aunque eran 3.000 o más, ¿vale? Porque por su predicación surgieron muchas personas, pero estas personas se dividieron ¿en qué? En grupos pequeños. ¿Y qué hacían? Fraternizaban, ¿vale? Creaban una comunidad juntos, compartían momentos juntos, entre ellas la comida y la Santa Cena. Dice al principio que compartían las enseñanzas de los apóstoles, que eran lo que enseñaba Jesús, y después dedicaban tiempo a la oración. Así es como funcionaba la iglesia en tiempos de Jesús. Y el texto sigue, dice, un profundo temor de reverencia vino sobre todos ellos. No se sentían cómodos. Los apóstoles realizaban grandes señales y milagros, y todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían lo que tenían. ¡Qué bonito! No se quedaban con nada, compartían todo. Vendían sus propiedades, versículo 45, y posesiones, y compartían el dinero con aquellos que más necesitaban. Una vez más, ¿dónde estaba la iglesia primitiva? En medio de la sociedad, donde la gente los necesitaba. Ahora viene lo bonito, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hoy en día decimos que no tenemos tiempo. Pero si conoces la sociedad de este tiempo, la gente empezaba a trabajar de sol a sol. Quizás trabajaban más horas que nosotros. Y fíjate cómo terminaron sus días, adorando juntos en el templo. Se reunían en casas, ¿no? Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían con gran gozo y con gran generosidad todo lo que tenían. Todo el tiempo, dice el texto, adoraban a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Me encanta porque esta gente empezó a vivir el cristianismo, vivía, lo sentía, lo transmitía, vibraba, no podía estar en un sitio donde no era contagioso. Se dedicaban a disfrutar ellos. Por eso dice Santiago, si escuchas y no pones en práctica, solo haces daño a ti mismo, así que mejor no lo hagas, ¿no? Porque si lo vives, lo disfrutas, es otra vibra, es otra cosa. Y fíjate lo que dice el texto, la última parte del 47, yo creo que es lo más importante. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristianos, los que iban siendo salvos. ¿De quién era la obra y la labor? La salvación de Jesús. ¿Qué hacían los cristianos de la iglesia primitiva? Vivir el cristianismo. Hacer lo que Jesús hacía, involucrarse en la comunidad, dividirse en grupos pequeños, disfrutar la compañía de ellos y marcar la vida de los demás con su
buen rollo, por así decir, por su transmisión de su cristianismo. Y Jesús tenía personas preparadas para entrar en esas comunidades. Y es lo que te quiero decir, Jesús tiene personas preparadas para que yo y tú podamos evangelizar. Pero ¿estamos nosotros preparados para recibir a esas personas? Todos los días estas personas se encontraban y reflejaban el amor de Dios. Y quizás estés diciendo, Misha, pero ¿de qué vas? Estamos en el siglo XXI y no en la antigua Palestina. Y es verdad, los tiempos han cambiado, pero ¿sabes lo que no ha cambiado? El mensaje de Cristo. El mensaje de Jesús no ha cambiado. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Está la iglesia en el mismo lugar donde está su maestro? Si Jesús viniera hoy al siglo XXI, ¿dónde estaría Jesús? ¿En la iglesia o entre las personas que más lo necesitan? Seguramente vendría a la iglesia, nos diría un par de verdades que nos molestarían. Y quizás diríamos, bueno, no me apetece tanto escuchar a este Jesús. Y seguramente 90% de su tiempo pasaría en medio de las personas que lo necesitan. Se involucraría en los grupos pequeños. Marcaría la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos influenciar en todo el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en los sitios donde quiera que vayamos. Porque Jesús sigue buscando restaurar el ser humano. Ahora la pregunta es, ¿y la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Ojalá que podamos seguir a los pasos de nuestro Maestro. Y quiero llevarte a otra pregunta. Y es, ¿para quién estamos haciendo iglesia? ¿Estoy haciendo iglesia porque a mí me gusta? ¿Porque yo me siento cómodo con los cultos largos, con las alabanzas? ¿O estoy pensando hacer iglesia para las personas que realmente necesitan, para mi prójimo? Porque cuando entra alguien por nuestras iglesias, ¿está nuestra iglesia preparada para recibir a esa persona? ¿Tenemos grupos pequeños para involucrar a esa persona antes que llegue a la iglesia? Yo creo que tenemos muchísimo trabajo todavía como iglesia. Ojalá podamos dividirnos en grupitos, hacer lo que Jesús hacía. Grupos de 3 o 4. Ellen White dice en uno de sus textos, que es precioso, donde hay 2 o 3 que empiecen a reunirse, a orar y a estudiar la Biblia y a hacer influencia en el sitio donde quiera que estén. Es un texto precioso. Dedicar tiempo a la oración, grupos pequeños. Es lo que hacía Jesús. Y al partir del momento que vivían, que se involucraron en la comunidad, en la ansiedad de comunidad, a distribuir alimentos, a dar clases de cocina, por ejemplo, o hacer un grupo pequeño de mujeres donde comparten sus temas, podría cambiar la vida de muchas personas. ¿Para quién estamos haciendo iglesia? Quiero terminar con las siguientes palabras. Hemos creado máquinas para que nos ayuden a tener más tiempo, pero hemos quedado sin tiempo. Dedicamos tiempo a Facebook, a la televisión, a la radio, al Netflix, 2, 3 horas. Pero cuando decimos, hagamos un grupo pequeño, es que no tengo tiempo. Como te decía al principio, y claro que creo que es algo que debemos reflexionar, cuando vino la pandemia, nos bloqueamos como iglesia, porque hemos centrado nuestra adoración en un local, y nos costó mucho arrancar. Pero como en todo lo malo, creo que hay cosas buenas que sacar, nos hemos dado cuenta que necesitamos reenfocar nuestra forma de trabajar como iglesia. Porque iglesia no es el edificio, es cada uno de nosotros. Donde quiera que nosotros estemos con Jesús, orando, compartiendo, ahí estamos siendo iglesia. Y ojalá que podamos reflexionar en esto, porque te quiero terminar con esta pregunta. ¿Quién eran los que centraban su adoración en un solo día y en las fiestas? Los que hacían esto, los que criticaban a Jesús por su forma de funcionar en medio de la sociedad, eran los fariseos. Y si te soy sincero, me he dado cuenta de algo. Y te voy a compartir de todo mi corazón. Me he dado cuenta que soy un fariseo. Y no solamente es que sea un fariseo, sino que yo he transmitido esto a mi iglesia. Guardar un día y cumplir requisitos para ser parte de ella. Pero también te quiero decir algo. Al compartir esto contigo me he dado cuenta de algo. Que es muy reconocido que necesito un cambio. Y empezaba a mirar esa obra de arte que es Jesús. Empecé a acercarme más a Él. Empecé a dejar que Él me pinte, que Él me transforme. Que realmente yo pueda seguir sus pasos y estar donde Él está, en medio de la gente, influenciando donde Él estaría. Quiero que vayas con 3 ideas principales. Ser cristiano es seguir a Jesús, dejar ser pintado por ese Maestro. Deja que te transforme. Involúcrate en tu comunidad, con las personas que están a tu alrededor, tus hermanos cercanos. Haced un proyecto juntos, un grupo pequeño, influenciad de alguna forma, involucraos. Y tercero,
comparte con tu iglesia lo que estás viviendo para que tu iglesia pueda motivarse a poder juntar en grupos pequeños y seguir transformando vidas. Que el Señor te bendiga mucho y que tengas un buen día.